Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo estaba de pie junto a la cruz de Jesús su amai y con la irmã de su amai María de Cleofás y María Magdalena. Jesús fue tendo visto a su amai un discípulo que le amaba, el cual estaba presente, dice a su amai: Mujer, he ahí a tu filho. Después dice al discípulo: he ahí a tu amai. Y desde esta hora por diante alevó el discípulo para su casa. Cuando anuncié hoy la misa, dije que celebramos el corazón inmaculado de María y el martirio de San Juan Evangelista. Stricte dicte, a todos los apóstoles se los considera mártires, por eso en principio se celebran con ornamentos vermelhos. Mas el caso de San Juan Bautista fue un caso especial, porque cuando el emperador Diocleciano mandó a traer prisionero a San Juan, que estaba en Éfeso, lo llevó a Roma y lo llevó a la Porta Latina, que es una de las puertas de la ciudad de Roma, y lo arrojó a un caldero de aceite hirviendo para matarlo. Por eso es que de alguna manera se lo considera mártir. Solo que Dios lo preservó y salió más rejuvenecido. Y entonces el emperador, chateado con esta cosa, lo mandó prisionero a Patmos, donde San Juan murió de Belice. Y ahí en Patmos escribió el Apocalipsis. Bien, ontem no pudimos hablar de un santazo. Vamos a decir dos palabritas ahora del querido San Pío V. Ontem fue la fiesta de San Pío V. El Papa que vive en un momento muy especial. Él inicia su pontificado en el año 1566 y lo termina en el año 1572. O sea, gobierna la Iglesia 6 años solamente, pero es interesante pensar el momento en el que está San Pío V. San Pío V está en pleno auge del protestantismo. El Concilio de Trento está por terminar, entonces está en plena contrarreforma. Y está también el problema de los moros que están invadiendo Europa y haciendo estragos con su armada. San Pío V es el que organiza la gran batalla de Lepanto en el año 1571, que la ganan gracias a la devoción al Santo Terzo. Él Espalle, como buen dominico que era, lémbrense que Santo Domingo de Guzmán fue el que recibe el terzo, el rosario de la Virgen, con los 3 misterios, no existían los luminosos, ojo. Entonces, se vence al moro en razón del rezo, porque el Papa mandó rezar a toda la cristiandad el rosario, y se vence este combate. Bien, y de ahí que se instituye el 7 de octubre como la fiesta del Santo Rosario. Pero una de las cosas fundamentales que hace el Papa San Pío V fue el blindar, el transmitir la misa católica. Lémbrense que una de las cosas que estaba a hacer Lutero era tratar de destruir la misa. Lutero decía, si conseguimos destruir la misa, habremos vencido. Entonces, San Pío V lo que hace es codificar la misa que había recibido de los apóstoles. ¿Qué es el codificar? Tiró las oraciones que en algunos lugares habían puesto, que no eran fundamentales, que no tenían una tradición de más de 200 años, etc. Entonces, sacó el misal romano.
año 1570. Julio del 1570, él saca la bula Quo Primum Tempore, por el cual transmite y da a toda la cristiandad hasta el fin de los tiempos el misal romano. Y por esa bula Quo Primum Tempore es que nosotros estamos celebrando esta misa. En un pasaje, en el libro, en el misalito que ponemos là, al principio está la bula, léanla, es muy importante ese documento, en donde dice que podemos celebrar esta misa sin ningún problema de conciencia y a perpetuidad. Entonces, me lembro que acá hubo un obispo que nos excomulgó por dar la misa en latín. Es una estupidez. Se ve que este buen hombre no había leído la bula Quo Primum Tempore, entre otras cosas. Entonces, si nosotros tenemos la misa católica y a perpetuidad, es, entre otras cosas, gracias al querido San Pío V. Y el demonio siempre va a atacar el tema de la misa. Y es por eso que nos debemos tener siempre presentes esa bula. Lémbrense que Bribón de Montini, en el año 67, llamado Pablo VI, él crea una comisión y sacan una misa que se llamaba la misa normativa. La misa normativa era una especie de premisa nueva. Y cuando la misa normativa fue presentada ante el sínodo de los cardenales dijeron: esta misa está a destruir el concepto católico, entre otras cosas, del sacrificio y de la Eucaristía. Y ahí aparece el famoso documento de Ottaviani y Bacci, los cardenales Ottaviani y Bacci, en donde critican duramente esa misa normativa y no aceptan esa misa normativa que sacó Montini. Pero el año 68 a Montini le importó 3 velines la no aceptación de esa misa normativa y pone la misa nueva. Abril del año 68, marzo del año 69, ya saca la obligatoriedad de la misa nueva. Por eso que cuando hablan de la prohibición de Francisco de la misa tridentina, no, ya Pablo VI prohibió la misa tridentina. Entonces, eso muestra, por otra parte, también que nunca este bandido de Montini pudo haber sido papa, porque no se puede prohibir aquello que es el corazón de la Iglesia, que es la Santa Misa. Entonces, cuando estamos en esta gran apostasía, hay que ver la importancia que el demonio le da a la misa. O sea, ¿por qué trataron de quitarnos la misa? Porque es donde el demonio fue vencido. Cada sacrificio de la misa, lémbrense que es la renovación del sacrificio de la cruz. Es por esto que en el sacrificio de la cruz es que Cristo nos rescata de la muerte. Y es por eso que el demonio quiere la destrucción de la misa. Y es por eso la importancia que tenemos de conservar la misa, cueste lo que cueste. Entonces nos debemos, y eso les insto a que falen con sus amistades de la misa tridentina. Y hablen, la misa tridentina nunca puede ser prohibida, eso es una necedad. ¿Cómo va a ser prohibido aquello que ha sustentado espiritualmente la Iglesia durante 20 siglos? Y por otra parte, vean siempre las consecuencias de tirar la misa tridentina. Desde que se puso la misa nueva, se perdió el sentido de lo sagrado, se perdió el sentido de la música sacra, se perdió el sentido del sacrificio, se perdió el sentido de la presencia real de nuestro Señor. ¿Quieren algo más claro que el comulgar de pie? Había un bandido que se llamaba Canónigo Roca, era un sacerdote apóstata francés, y este sacerdote apóstata
entra en la masonería, ocupa un lugar alto en la masonería, y el canónigo Roca dice una frase que es muy cierta. El canónigo Roca dice: cuando consigamos que los católicos comulguen de pie, habremos vencido. ¿Cómo que habrán vencido? Y sí. ¿Por qué? Porque cuando un católico que supuestamente cree que en la Eucaristía está todo un Dios presente y se acerca a comulgar de pie frente al sacerdote, él está a un mismo nivel que todo un Dios que el sacerdote tiene en la mano. Si el fiel no se ayuela, me está a demostrar físicamente que no está ante una divinidad. Se supone que solamente nos ayoeleamos ante la divinidad. Entonces, cuando un católico comulga de pie, mala cosa. Estoy, por supuesto, exceptuando a las personas que tienen alguna dificultad de ayoelearse. Pero en principio todos tienen que ayoelearse ante la presencia de nuestro Señor. Y entonces ese momento, cuando Canónigo Roca decía esto en el año 1890 aproximadamente, en menos de 100 años se consiguió ese objetivo que tenía la masonería a través de la liturgia nueva. Porque la liturgia nueva fue la que impone un poco la cuestión de la comunión de pie, bajo el argumento de que así era más rápido, el cura se cansaba menos, etcétera, etcétera. Y con ese mismo argumento, ahora al cura lo sientan en el momento de la comunión y pasan los ministros de la Eucaristía, que es una cosa que jamás existió en la iglesia, a mexer en la Eucaristía y a dar la Eucaristía, por supuesto, de pie, en la mano, etc. Todo eso lleva a una falta de fe de la presencia real. Lémbrense que la misa nueva fue feita especialmente para que el sacerdote pierda la fe. Y ¿cómo sabemos que el sacerdote perdió la fe? Cuando el sacerdote da la comunión de pie. Si yo tengo noción de que voy a dar a todo un Dios, no puedo permitir que venga cualquiera a comulgar de pie. No, o en la mano, peor. Eso es señal de que el sacerdote ya no acredita, porque él es el custodio del sacramento. Entonces, si el sacerdote ya claudica en la fe, el hecho de que ustedes claudiquen es una cuestión de tiempo solamente. Entonces, ahora están de nuevo con la cuestión de que Francisco quiere prohibir la misa tridentina. Que la prohíbe todo lo que quiera. Nosotros somos católicos y no vamos a claudicar en este combate por la misa de siempre. Eso ahí, en este combate, en mantener la misa de siempre, está en juego nuestra salvación. Entonces, nos debemos continuar esta misa, defenderla, propagarla, todo lo que fuese posible. Pidamos al corazón inmaculado de María, a San José y al querido San Pío V que nos haga valorar la misa, nos permita ahondar en la importancia que tiene la Santa Misa católica. Y ojalá que un día no muy lejano podamos dar la misa católica en un templo donde no se sienta todo este barullo. Estamos en tiempos de guerra. Ánimo. Que la Virgen nos sostenga y nos permita defender hasta la muerte la misa católica. Ave María Purísima.